Buen día, mi nombre es Andreina Ariza Vanegas. Hoy les explicaré un tema de primeros auxilios que es los vendajes. Bueno, ¿qué son los vendajes y para qué se usan los vendajes? Los vendajes es una ligadura que se hace con vendas u otras piezas de lienzo dispuestas a modo que se acomoden a la forma de la región del cuerpo, en donde se aplican y se sujeta el apósito. Se usa para cubrir lesiones cutáneas e inmovilizar. También donde en las aplicaciones es limitar el movimiento de la parte afectada, también fijar férulas impidiendo su desplazamiento, también se puede la aplicación para cubrir una parte del cuerpo o también favorecer el retorno a la circulación venosa de las extremidades. También sirve para fijar apósitos, medicamentos tópicos, también facilitar o sostén alguna parte del cuerpo. También sirven o se aplica para fijar en un sitio los aparatos de tracción o también como moldear zonas del cuerpo, especialmente muñones de amputación. Los tipos de vendas, hay diferentes tipos de vendas, como podemos observar que están vendas de gas orillada, que es la del uso más común, que es fabricada en algodón, su calidad y características vienen de una determinada por la cantidad de hilos, y simétrico. Bueno, estas vendas también son delgadas, ligeras, blandas y también indican principalmente fijar apósitos, que son las más comunes, como podemos observar acá en la imagen. También tenemos la gasa de Klein. ¿Qué es la gasa de Klein? Es un tipo especial de tejida, de tal modo que tiende a retraerse, también se fija y fácilmente. Como podemos observar, estas son las gasas de Klein. Bueno, también otras vendas, que es la venda de muselina, que esta venda es fabricada en algodón, pero de consistencia y grosor mayor que las anteriores, porque ya que las otras son más delgadas, estas son un poquito más gruesas. También es un poco elástica, pero así resiste, siendo utilizada para movilizar y sujetar férulas, permitiendo su uso repetitivo, también un previo lavado. La venda elástica, que todos conocemos como pues, la venda elástica, es muy distinguida por su elasticidad, se fabrica tejiendo algodón y fibras sintéticas elásticas. Como podemos observar, pues esta gasa, la que a veces también utilizamos, porque ella es bastante elástica. También útil y se precisa aplicar presión que permite uso repetitivo, o sea, se pueden utilizar varias veces y también es de un previo lavado, como pues también con las que indican cuando el vendaje se aplica en las extremidades y facilitan el retorno venoso. Bueno, también existe la venda elástica o adhesiva, estas poseen una cara con pegamento, lo que facilita su fijación. También no debe aplicarse directamente a la piel, ya que existen problemas de alergia o de piel delicada. Entonces se deben colocar colocar debajo otra venda de gasa o bien celulosa para no colocarla directamente en la piel. También existe, como podemos observar, vendas impregnadas en materiales. Estas en materiales que después de se solidifican y se permiten un vendaje rígido como el del enyesamiento. En otras épocas, según la impregnación, se denominaba almidón o
también gelatino, entonces, o también podrían llamarse como silicáteo. Entonces, existen también como tal unos tipos de inmovilizaciones. Lo que hablábamos antes, pues eran como tal los tipos de vendas. También los tipos de inmovilizaciones son sistemas inestables o vendajes ortesis, que significa o se utiliza para aliviar las sobrecargas de las articulaciones y para estabilizar o inmovilizar en caso de una irritación o lesión, que son estas vendas, son estos inmovilizadores. También existen sistemas semiinestables. ¿Para qué esto? Son férulas metálicas, férulas neumáticas, férulas de vacío o férulas de yeso. Acá podemos pues tenemos un ejemplo, como observamos en la imagen, son unas férulas metálicas. También existe el sistema rígidos, que son los yesos completamente, que se colocan cuando pues hay fracturas. Entonces, para evitar la movilidad de la parte del cuerpo, como podemos observar, por ejemplo, la mano, inmovilizar la mano. También que tenemos como unas normas generales en la realización de los vendajes, que es primero, lavado de manos antes y después de cada vendaje. Segundo, debemos proteger las prominencias óseas antes de vendarlas. En tercero, podemos utilizar las vendas más adecuadas para los fines del vendaje, que ya que existen diferentes vendas y cada una tiene una utilidad. También al iniciar el vendaje, sosteniendo el rollo de la venda de una mano y el extremo inicial con la otra, para no soltarla o desenvolverla toda. También vendar de manera uniforme y firme, cubriendo 2/3 del ancho de la vuelta anterior. También la tensión de la presión deberá mantenerse igualmente durante todo el proceso, no dejarla también muy ajustada a la piel para que pueda mantener o siempre estar con una presión correcta durante este proceso. También tenemos como en caso de colocar un apósito, deberíamos cubrirlo prolongando el vendaje unos centímetros más en cada extremo. Bueno, entonces también como tal tenemos los tipos de vendajes, ¿sí? Los tipos de vendajes está como el vendaje contentivo o blando, que significa contener el material de una cura o un apósito protegiendo la piel. También sirve para sostener otra inmovilización, como férulas, como podemos observar también en la imagen. También está el vendaje comprensivo. El vendaje comprensivo es un vendaje blando que se utiliza para obtener un gran deteniente de presión. También se usa para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad, como podemos observar, como digamos también el pie. Entonces tenemos el vendaje comprensivo. También tenemos el vendaje funcional. Este se realiza para la realización de inmovilizaciones o selectiva de la articulación afectada, también permitiendo cierto grado de inmovilidad en aquellas estructuras músculo o tensionadas no lesionadas. También tenemos el vendaje de suspensorio, sostiene escroto o mamas, ¿sí? Como observamos también acá en la imagen.
para que estos tipos de vendajes. También obtenemos también el vendaje del valpeau, que se utiliza para las lesiones de la cintura. También el brazo se coloca a lo largo del tórax con el codo en flexión de la mano más alta que el codo. Bueno, esta se puede utilizar o tiene una forma de colocarla que se dando vueltas de venda alrededor del tórax y brazo para mantener la posición. También hay otra técnica de vendaje que es el brazo en espiga, ¿sí? El brazo en espiga se emplea para sujetar apósitos o hacer presión. Generalmente se aplica cuando la venda no es elástica. Bueno, para que se adapte en circunstancias de la región del cuerpo donde se aplica, como podemos observar, este es el vendaje de espiga, ¿sí? Enseguida tenemos el vendaje de 8 para manos, ¿sí? Entonces se utiliza para las articulaciones como es el tobillo, rodilla, muñeca y codo, que permite a estar tener cierta movilidad, ¿sí? Como podemos observar acá en esta parte de la imagen. Este es vendaje en 8 para mano. También existe como el vendaje en espiral para la muñeca, como podemos observar, mira, eso es el vendaje. Bueno, este vendaje ¿para qué se utiliza? Pues se utiliza para sujetar gasas, apósitos o férulas en brazos, manos o muslos y piernas, ¿sí? Son los más comunes en donde más se utiliza este tipo de vendaje. También vendajes para falanges o extremidades superiores, que es la prevención y protección del rótulo o luxación, ¿sí? Que es como la movilidad de una sola extremidad. El vendaje en la rodilla en 8. Bueno, acá podemos observar, acá que está un vendaje en la rodilla en 8, que con la articulación semiflexionada se efectúan 2 vueltas circulares en el centro de esta. Posteriormente proceden a seguir con un cruzado en 8 alterno sobre brazo y antebrazo o pierna y muslo, ¿sí? Acá, por ejemplo, este caso es pierna y muslo, en donde este tipo de vendaje no se debe inmovilizar totalmente la articulación. Seguimos con el vendaje de espiral para piernas, ¿sí? Este se utiliza generalmente en extremidades en caso de la venda cubre 2/3 de la vuelta anterior. También se sitúa algo oblícula en el eje de la extremidad. Este vendaje se emplea con una venda elástica, también porque no puede adaptarse a la zona que se va a vendar. También se usa para sujetar gasas, apósitos, férulas, también en brazos y antebrazos, manos o muslos y piernas. Acá tenemos un ejemplo de la venda espiral para pierna y seguimos con el vendaje para muslos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de vendaje para muslo que se utiliza en el antebrazo o piernas, ¿sí? Es como en las 2 partes también donde se utiliza. Se inicia con 2 vueltas circulares para fijar el vendaje. También se dirige la venda hacia arriba como se tratará de una espiral. También se coloca el pulgar encima de la venda y se dobla. Y también pues se dobla ella, ¿sí? Enseguida se dirige hacia abajo y detrás de la vuelta del miembro y se repite la maniobra anteriormente hasta posterior pues a terminar este tipo de vendaje circular. ¿Cómo se termina? Pues mediante 2 circulares, ¿sí? Entonces también seguimos con
Bueno, entonces seguimos con el vendaje de tobillo en 8. ¿Qué quiere decir el vendaje de tobillo en 8? Que se comienza con 2 circulares a nivel del tobillo, luego se procede a efectuar varias vueltas en 8 para que abarque alternativamente el pie y tobillo remontando a la parte distal hacia la proximal. También para terminar, se termina con 2 vueltas circulares a la altura del tobillo y la fijación de la vuelta, como podemos observar acá en la imagen. Cómo se inicia, cómo se sigue pues el vendaje en 8 y para terminar con 2 vueltas. A finalizar, entonces como tal se ajusta la venda para que no se suelte. Enseguida seguimos con el vendaje recurrente. ¿Qué quiere decir este vendaje? Que pues especialmente se aplica para la cabeza, dedos, muñecos, o también en extremidades de un dedo o de un miembro que haya sido amputado. Pues, ¿cuál es el método para este vendaje? El método se lleva a cabo como hacia adelante, hacia atrás y viceversamente, hasta cubrir totalmente la zona lesionada. Pues al finalizar, como podemos observar, se dan 2 vueltas circulares en dirección transversal para fijar la venda. Así observamos como tal en la imagen. Bueno, seguimos como tal con un cuidado, ¿sí? También debemos tener cuidado para evitar mayores lesiones en el traslado de las víctimas de un accidente. ¿Qué debemos hacer? Pues primero asegurar que las vías respiratorias estén libres de secreciones. Seguimos a controlar las hemorragias antes de moverla, ¿sí? Pues, mover la persona o el paciente. Seguimos con la inmovilización de fracturas y revisamos el paciente que si se encuentra con alguna fractura, pues procedemos a inmovilizarla. Seguimos también como tal la verificación del estado de conciencia. ¿Sí? El paciente se encuentra consciente o inconsciente. Como resultado de un traumatismo considerado como lesionados en la columna vertebral. Seguimos también como evitar torcer o doblar el cuerpo de una víctima con posibles lesiones en la cabeza o la columna, ¿sí? Entonces, evitar mayor, pues, torcer o doblar el cuerpo del paciente. Seguimos como tal, utilizar una camilla cuando se sospecha fractura, que nosotros pues imaginemos que tiene como tal el paciente pues una fractura, entonces la debemos trasladar como tal en una camilla dura. También no se debe transportar sentado la persona o el paciente con lesiones en la cabeza, en la espalda, en la cadera o piernas. Seguida, seleccionar el método de transporte adecuado con la naturaleza del lesionado. También un número de ayudantes, como tal, material disponible, con texturas de la víctima, distancias a recorrer. Esto debemos siempre tener en cuenta a la hora del traslado del paciente. Seguimos con dar órdenes claras para que es muy importante siempre tener como tal y saber las órdenes que vamos a dar para no afectar más al paciente. También pues se utiliza un método de transporte que requiera más de 2 auxiliadores. Como tal ejemplo, en caso de que uno de los auxiliadores debe hacerse cargo para dirigir durante todo el procedimiento del paciente. Enseguida, pues siempre debemos tener pues como tal 2 auxiliadores, ¿sí? Para que uno se haga cargo totalmente del paciente y lleve como tal su procedimiento, su diagnóstico a la hora de llegar al centro de atención. Seguimos como tal un resumen de todo
todo lo que hablábamos anteriormente, pues que cómo se clasifican las vendas, tipos de vendajes, aplicaciones y formas de vendajes. Las vendajes consisten en fijar vendas en una zona del cuerpo. Como tenemos pues tipos de vendajes, que es vendaje blando o contentivo. También tenemos vendaje comprensivo o vendaje rígido, también tenemos vendaje suspensorio, también tenemos el vendaje protectivo, que fue los que les expliqué anteriormente. Seguimos con las aplicaciones. La aplicación es limitar el movimiento de la parte afectada. Seguimos con la fijar apósito, medicamentos tópicos. También seguimos con fijar férulas, impidiendo su desplazamiento. Seguida, la aplicación sirve para facilitar o sostener alguna parte del cuerpo que esté lesionada o pues esté gravemente, digamos, fracturada también. También lo aplicamos también para comprimir una parte del cuerpo. Enseguida, también sirve para favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades. También por último, nos sirve esta aplicación pues para moldear zonas del cuerpo, especialmente muñones de amputaciones. En las formas de vendaje está el vendaje circular, vendaje espiral, vendaje en 8 y vendaje recurrente, que fue los que les expliqué anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido de suma importancia y de suma ayuda para su aprendizaje en primeros auxilios. Entonces debemos siempre como tener como claro y una frase importante como aprende a salvar vidas, que es muy importante para todos nosotros en el tema de primeros auxilios. Gracias.